Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿qué tenemos? Gracias, señor presidente. La prosecretaria, la señora Fernández Esteban, daría lectura a la cuenta, si me lo permite. Se han recibido dos comunicaciones en esta comisión. La primera de fecha 2 de septiembre, un oficio reservado al gabinete de la ministra de Defensa Nacional en que se da respuesta a una solicitud de esta comisión enviada en enero del año en curso, en que se solicitó informar sobre el estado y respaldo de la suscripción de los decretos correspondientes para desarrollar el proyecto SGRUM 2A impulsado por la Armada de Chile. En atención a lo señalado en la Ley 21.174 y en el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la documentación referida, en caso de requerirse, será proporcionada a esta comisión en sesión secreta. La segunda comunicación es de fecha de 30 de agosto del año 2002, en que la Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y el Caribe hace presente algunas consideraciones en relación con el proyecto de ley en tabla, y señala que su participación podría resultar de gran relevancia en la tramitación de esta iniciativa legal. Eso es todo y todos los documentos han sido enviados a sus correos. Muy bien, respecto del primer punto, entonces queda a disposición de los señores senadores y esa sesión se realizaría en los términos señalados, o sea, en sesión secreta para verlo. Y lo segundo lo vamos a examinar con la Secretaría. Ofrezco la palabra. ¿Alguna cosa, señor senador? Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, señalar que se ha producido un cambio en la subsecretaría de Defensa. No subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, es una persona con mucho conocimiento. Sería valioso poder cerrar con él las intervenciones con su opinión respecto al proyecto de ley, que quedaron en la última. Por lo menos yo recuerdo de las exposiciones que se hizo con el Ministerio de Defensa, las precisiones que ellos tendrían sobre esta ley, y podría ser quizás este el momento de escucharlo. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muy buena noticia por lo demás. Gabriel Gaspar es una persona de alta experiencia en estas materias y por lo tanto, recibidas las exposiciones de nuestros invitados, yo creo que vamos a proceder a invitar a don Gabriel. Sin perjuicio de eso, la Secretaría podía enviar desde ya la citación para que los efectos que se prepara él con sus equipos respecto a este tema, toda vez que viene llegando ahora, va asumiendo recién su cargo. Sí. Bien, entonces procederíamos a escuchar a nuestros invitados, no sé si están acompañándonos. Presidente. Muy bien, a ver si podemos colocarlos en pantalla. Entiendo que estamos en presencia de la académica, la señora Romina Garrido, ¿no es así? Sí, buenas tardes. ¿Sí? Sí, buenas tardes. Ya, y también está, no sé, don Juan Pablo González y don Israel Reyes, ¿estará por ahí también? No. Está con problema de conexión. Bien, le ofrezco la palabra entonces en primer lugar a la señora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, la señora Romina Garrido. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente, por su intermedio. Primero agradecerle la invitación a poder exponer en esta honorable comisión, saludar también por su intermedio a los demás honorables señores senadores presentes. Por cámara veo al senador Kenneth Piuc, a quien saludo muy especialmente. No alcanzo a ver quién más está al lado de él. Saludo también a la Secretaría Ejecutiva. Me gustaría compartir pantalla. Aquí. Muchas gracias. Sí, está el senador Kenneth Piuc y el senador Gastón Saavedra. El senador Gastón Saavedra. Aparte del muchas presidente gracias, que muy habla. amable. La cámara no me permitía ver.
Bueno, primero que todo agradecer a nombre del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez esta invitación. Nosotros somos un laboratorio de innovación pública que impulsamos el uso de datos en el Estado. Por lo tanto, la ciberseguridad para nosotros es un componente esencial para poder fomentar el uso adecuado de los datos en las organizaciones públicas, para las transformaciones digitales de las organizaciones públicas. Así que estamos muy contentos de poder dar nuestra opinión sobre el proyecto de ley marco de ciberseguridad. Yo soy investigadora asociada del laboratorio de gobierno de la universidad. Y primero, como contexto, ¿por qué hablamos de ciberseguridad? Porque cada vez las relaciones humanas se están dando en el ciberespacio. El ciberespacio es un nuevo, ya no es un nuevo, es un espacio de interacción donde las personas adquieren sus servicios, sus productos, se producen las relaciones sociales, las compras, la educación. De hecho, estamos ahora aquí gracias a las capacidades de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Hay altas capacidades también hoy en día de producción, recolección y tratamiento de datos digitales, donde la ciberseguridad juega un rol en la protección y en la seguridad de esta información. Y también muy importante que el Estado se vuelca a ser digital. La ley 21.180 que ha reordenado sus vigencias y la forma en que el Estado va a comenzar a ser digital por defecto, la ciberseguridad se torna un componente esencial. La ciberseguridad es un requisito habilitante para la transformación digital, para la protección de los datos y para el ejercicio de los derechos de las personas en el mundo digital. Nosotros tenemos, bueno, una política nacional de ciberseguridad del año 2017 que fijaba una hoja de ruta hasta el 2022 que planteaba un ecosistema de normativa en ciberseguridad para poder cumplir este camino trazado hacia este año. Dentro de estos compromisos normativos encontramos la Ley de Protección de Datos, actual ya despachada por el Senado y en actual tramitación en la Cámara de Diputados, la Ley Marco de Ciberseguridad, que es el proyecto de ley que nos convoca, la Ley de Delitos Informáticos, que ya rige, la nueva Ley de Delitos Informáticos desde junio de este año, y una serie de estándares en materia de ciberseguridad que se han tenido que ir dictando para organizar de mejor manera la gestión de la ciberseguridad en ciertos sectores que son indispensables para las personas, como el sector bancario, las telecomunicaciones, las pensiones, el sector eléctrico, la seguridad social. Este proyecto de ley presentado en marzo del 2022 viene también a cumplir uno de los compromisos adquiridos por la Política Nacional de Ciberseguridad y junta dos temas importantes, junta la gobernanza o la institucionalidad de la ciberseguridad en Chile y además la infraestructura crítica de información. Esa fue la decisión del Ejecutivo en su momento de tomar estos dos temas, no ingresarlos como dos leyes separadas, sino que ponerlos en un solo proyecto de ley. Los objetivos de este proyecto de ley es sentar las bases de la institucionalidad, establecer principios rectores, establecer un modelo de gobernanza permanente. Nosotros tenemos hoy en día un modelo de gobernanza, pero es un modelo de gobernanza transitorio, y fijar ciertos requisitos mínimos de coordinación e interacción de todos estos actores que participan de la ciberseguridad y además fijar qué vamos a entender por infraestructuras críticas de la información, qué obligaciones van a tener estas infraestructuras, cómo las vamos a definir, etc. Si uno mira el proyecto de ley, primero parte con conceptos y principios, que es clave para el entendimiento y para la interpretación después. Luego regula las infraestructuras críticas de información. Luego viene el capítulo de institucionalidad, es decir, la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Luego la regulación de los CSIRT, que resulta un poco compleja de poder entender con una primera lectura del proyecto. Luego viene otro capítulo que se refiere a la reserva de información, puesto que cuando estamos hablando de acciones que generan vulnerabilidades en las entidades públicas y en las entidades definidas como infraestructura crítica, no podemos
pensar que esa es información pública, información que se tiene que, por cierto, proteger y saber gestionar para poder estudiarla y poder brindar una mejor respuesta actual y futura. Las sanciones, que es también parte de este proyecto de ley para poder incentivar los deberes de informar y fijar un marco jurídico de cumplimiento finalmente para todos los actores, y la regulación del comité interministerial. Esta es la estructura que sigue este proyecto de ley. Y lo novedoso, porque no todas las leyes que fijan marcos de gobernanza en ciberseguridad definen la ciberseguridad. Porque la ciberseguridad es un concepto en evolución finalmente, pero acá el Ejecutivo, el gobierno anterior quiso dar un paso haciendo varias definiciones en este proyecto de ley, desde ciberataque, ciberseguridad y una serie de conceptos y principios que aparecen en este proyecto de ley. Y acá hay que, bueno, también revisar los conceptos, revisar este concepto, no vaya a ser cosa que nos podamos quedar un poco atrapados en ciertas definiciones, en conceptos que son evolutivos principalmente. Si yo tuviera que presentarles un esquema del proyecto, diría que en la columna está la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que se compone de un consejo técnico. Se mantiene algo que ha sido creado, si bien por decreto, pero corresponde a la gobernanza transitoria que tenemos actual en la Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial de Ciberseguridad, el CECIR nacional como una parte de la agencia, los CECIR sectoriales. El CECIR de gobierno lo ubiqué acá porque para todos efectos legales el CECIR de gobierno se entiende como un CECIR sectorial, a pesar de que está dentro de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y los reguladores sectoriales. El CECIR Defensa lo puse como aparte, pero dentro del ecosistema, porque también está bajo la supervigilancia y dependencia de otro ministerio, como es el Ministerio de Defensa. En un primer momento, la Agencia de Ciberseguridad acá se plantea como dependiente del Ministerio del Interior, pero acá también tenemos que ver estas definiciones, debido a que también se plantea la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, donde en mi opinión sería un poco más coherente poner a esta agencia, debido a que la ciberseguridad es un tema de seguridad pública finalmente. Se le dan funciones a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, asesoras del presidente de la República, coordinadoras de todo el sistema de actores, una función normativa, va a tener que regular y fiscalizar al Estado, los privados no sometidos a una competencia de regulación sectorial, y acá hay que dar algunas bajadas y de mayor claridad finalmente a quién va a regular o fiscalizar, puesto que porque la ley tampoco define claramente quiénes son los reguladores sectoriales llamados a regular los sectores específicos de ciberseguridad. No señala, por ejemplo, si son superintendencias, si podríamos pensar, por ejemplo, en que el CERNAC podría ser un organismo llamado a regular la ciberseguridad de las entidades de consumo, o entidades o subsecretarías como la Subtel, que regulan también una parte de los regulados en telecomunicaciones. El director cursará las sanciones y lleva los procedimientos sancionatorios. Decir que contar con una agencia es una necesidad actual y urgente, va a ser una institucionalidad coordinadora de todo este ecosistema, y hay que entenderla más allá de un organismo técnico. Es un organismo de gestión, de análisis, de generación de cultura, de colaboración y de una mirada estratégica. Los organismos técnicos que crea este proyecto de ley son estos centros de respuesta a incidentes, los CECIR. Por tanto, el rol de la agencia no es de un CECIR, sino que es una entidad más de estrategia, de coordinación, de cultura, y hay que también definir también cómo se va a coordinar con otras entidades actuales y futuras también, que van a tener alguna competencia no similar, pero relacionada, como va a ser la futura agencia de protección de datos. Yo sugeriría revisar la estructura funcional que tiene, la dependencia y la relación que va a tener con otras entidades públicas, particularmente con respecto a sus capacidades regulatorias y cómo se van a ordenar con los reguladores sectoriales. Los CECIR sectoriales, por otro lado, presentan un gran desafío en el proyecto de ley, porque están regulados y
por sector. Es decir, cada sector regulado que no se define muy bien, muy claramente quiénes son en el proyecto de ley, ¿no? Que yo creo que ahí es una labor muy importante que puede hacer el Congreso, es definir quiénes son estos reguladores sectoriales, si son las superintendencias, como mencionaba, podría ser el CERNAC, la SUBTEL, y los CECIR sectoriales vienen también a formalizar una estructura que hoy en cierto sentido existe. Existen CECIR sectoriales, se ha ido dictando normativa sectorial específica, pero hay algún grado de dispersión y esto es lo que se requiere la coordinación finalmente frente a esta regulación que va a hacer la agencia. Hay una compleja cadena de reportes respecto de cómo deben reportar las entidades reguladas a estos CECIR, a quién tienen que reportar, cómo tienen que reportar, y los reportes son clave finalmente. Compartir información en el ecosistema es la clave de este proyecto de ley, y uno lo puede entender así, debido a que las sanciones están focalizadas en eso finalmente. Faltaría incluir algunas menciones a que el CECIR, si bien es una entidad técnica, también hoy en día la ciberseguridad se tiene que entender como algo multidisciplinario, y algunos desafíos de coordinación con el CECIR nacional respecto a cómo va a operar el régimen sancionatorio respecto de lo sectorial y respecto de lo nacional. El proyecto de ley también se refiere a las infraestructuras críticas de información, señalando que son aquellas instalaciones que proveen los servicios esenciales. Nos da también algunas pautas de qué debemos entender por servicios esenciales, pautas que yo también, muy humildemente señaló que creo que habría que revisar por su amplitud finalmente, porque los recursos son escasos, las obligaciones para las infraestructuras críticas son obligaciones que son importantes para que debe darse claridad sobre qué instituciones las van a tener. Por tanto, esa definición también es clave. Creo que es positivo que sean definidas por decreto, implica también entender que esto es algo cambiante, flexible. Los criterios, de todas maneras, hay que revisarlos justamente para tampoco generar nombramientos o que no sea claro finalmente cómo estas van a ser definidas. La ley también señala deberes generales y deberes específicos de las infraestructuras críticas. En lo general, aplicar continuamente las medidas de seguridad tecnológica, y en lo específico son medidas de gestión diaria, permanente del riesgo en las organizaciones y cómo se le hace seguimiento, planes de continuidad, cómo se hacen ejercicios continuos de revisión, simulacros, y adoptar las medidas de seguridad necesarias para reducir finalmente los impactos y los daños que pueden causar estos incidentes de ciberseguridad. El incumplimiento de estos deberes es una infracción a la ley, finalmente, dentro del el ámbito sancionatorio. El proyecto de ley entrega una estructura flexible en la definición de las infraestructuras críticas, lo que resulta positivo, en mi opinión, dado los cambios sociales y tecnológicos. Los criterios sí pueden resultar algo ambiguos y amplios. En la definición de las infraestructuras críticas, creo que hay que definir bien el rol del Consejo Técnico y de la agencia, puesto que al parecer acá el Consejo Técnico elabora el informe de las infraestructuras críticas, pero es el Ministerio del Interior el que decide, no se le está dando ahí un rol a la Agencia Nacional de Ciberseguridad en este ámbito. Y acá también hay algunas ambigüedades que creo que es necesario como determinar, sobre todo por la carga regulatoria y de responsabilidad de las infraestructuras críticas, porque hay una parte del proyecto de ley que señala que la determinación de aquellos sectores o instituciones que se determinan esenciales y poseen infraestructura crítica, el hecho de ser definidos como tal,
las instituciones que conforman ese sector van a ser infraestructuras críticas. Entonces, como que hubiera poca claridad ahí de cuáles son finalmente las infraestructuras críticas por las responsabilidades finalmente que van a tener. Para terminar, me quisiera referir al deber de informar, que está en la esencia del régimen de sanciones y es la clave para el funcionamiento del sistema. Acá también hay que hacer algunos ajustes, hay que hacer revisiones respecto a cómo está regulado este deber, puesto que por un lado hay un deber de información de la agencia al ecosistema de las alarmas de incidentes y luego un segundo deber desde los sectoriales hacia las infraestructuras críticas y luego un deber desde el otro lado de los CECIR sectoriales hacia la agencia cuando los incidentes tienen un impacto significativo. Quizás las referencias en este caso no son a la agencia, sino son al CECIR nacional y finalmente, bueno, un reglamento que va a fijar finalmente las instancias de coordinación. El deber de informar está dentro del régimen sancionatorio, pero no se entiende muy bien qué es lo que se sanciona finalmente, cuál de la infracción de cuáles de estos deberes, si todos estos deberes o los deberes de los CECIR de reportar a la agencia o los deberes de las infraestructuras críticas de reportar a los CECIR. Finalmente, creo que el proyecto avanza en una línea correcta, pero es ambicioso en la estructura diversificada que se propone. Creo que una estructura descentralizada permite generar una mirada especializada por sectores, evaluando impactos, culturas organizativas que pueden ser diversas y generación de estrategias especializadas que a veces pueden aportar a este ecosistema, pero tienen que converger sin duda en una coordinación. Respecto de la agencia, hay que revisar sus funciones y alivianar la estructura burocrática que contiene. El proyecto de ley institucionaliza probablemente instituciones que hoy en día no serían tan necesarias como el Comité Interministerial de Ciberseguridad, habría que evaluarlo finalmente, la revisión de los criterios para las infraestructuras críticas, los criterios de reporte de las incidencias, que era lo que señalaba recién. Y bueno, finalmente avanzar en esta línea es vital para el bienestar de la población, el funcionamiento de la sociedad actual, entender que estamos al debe en esta materia, que es una cuestión de Estado y no de gobierno, y que la ciberseguridad es un componente esencial hoy en día para la seguridad pública, algo que hoy en día se demanda tanta necesidad de los ciudadanos para atender a las complejidades del ciberespacio. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias, señora Romina, por su intervención en esta comisión. Entiendo yo que su presentación está a disposición de la comisión. Sí, por supuesto que sí. La voy a enviar de inmediato, presidente. Por favor, muy amable, muchas gracias. Senador Genepiu. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradecer a la profesora Romina Garrido la exposición que nos ha permitido empezar ya a ver un esquema. Me gustó mucho la forma en que ella grafica cómo se podría ver desde el punto de vista sistémico lo que se quiere crear. Yo creo que nos hace reflexionar con varios aspectos. Primero, la necesidad de poder posicionar esta agencia en un nuevo ecosistema de seguridad. Y para eso la discusión que se está llevando en la Comisión de Seguridad Pública respecto al nuevo ministerio, Ministerio de Seguridad Pública, y ojalá que proteja a los ciudadanos, es esencial, porque ahí coexisten varias agencias. Esta sería la segunda con nombre de agencia. La primera, quiero recordar, señor presidente, la Agencia Nacional de Inteligencia. Y aquí es donde vienen los primeros conflictos, porque la Agencia Nacional de Inteligencia, con el proyecto de ley que se está elaborando en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, considera lo que es la evaluación de las infraestructuras críticas. No le ponen el apellido de la información porque hoy están juntas, las tecnologías de operación y las tecnologías de información van juntas. Y ahí pareciera como que hay redundancia. ¿Qué ámbito va a definir la inteligencia, que es aquella infraestructura sensible que si es atacada el país va a quedar en una condición desprolija, con esta nueva agencia en que podría empezar a repetir ciertas acciones? Eso es lo primero que se evidencia, que es la relación que tiene que haber armónica entre las nuevas agencias. Lo segundo, este ecosistema que tiene varios niveles. Por fin ha quedado claro este nivel sectorial en donde cada una de sus superintendencias dependen de diferentes ministerios. El problema es que esta agencia va a depender de un nuevo ministerio, pero necesitamos de algo que por lo pronto tiene el nombre CECIR Nacional. La verdad es que no me gusta mucho el nombre porque
da a entender que va a estar encargado de resolver incidentes, y no está encargado de resolver incidentes. Lo ideal sería que estuviera en un nivel supraministerial para poder ver qué es lo que le está pasando a todo el Estado y cómo es el Estado y los privados. El 85% de la infraestructura crítica nacional está gestionada por privados, pueden colaborar. España ya pasó por este proceso, va bastante adelantado con respecto a nosotros, y ellos este año, en enero, decidieron crear un centro de operaciones de ciberseguridad sobre los ministerios y coordinado lo público con lo privado. Yo creo que es bueno ver esa experiencia española, y también el tema de los reportes. España trabaja mucho con sondas. Las sondas están viendo técnicamente las conexiones, lo que está ocurriendo con los servidores, y cuando detectan algo extraño, las sondas informan. Por lo tanto, el proceso de reporte está automatizado y es rápido. No tiene que esperar a alguien, una persona que vea algo raro, anómalo, y empiece a generar un informe. Hoy la inteligencia artificial está atacando. Ya no son personas. Y la velocidad a la que ocurren los acontecimientos requiere que nosotros tengamos la capacidad de respuesta para ver qué es lo que nos pasa, y obviamente en cada uno de los sectores involucrados, cada uno se encargue de coordinar esa defensa en particular. Quizás una de las grandes ausencias es poder determinar la atribución del ataque. Y aquí es tan importante que con la información disponible, este centro supranacional sea capaz de verlo. Yo por eso valoro las reflexiones que nos ha hecho la profesora Garrido por el tema puntual de entender que este ecosistema es complejo, es disperso, tiene diferentes niveles, y tenemos que dejarlos muy claros, porque si no, la ley no va a quedar bien armada. Yo le pediría al señor presidente, si es factible, si ella nos puede enviar con más precisión aquellos aspectos, si bien no estamos discutiendo en particular, pero donde cree que hay o se han encontrado estos problemas de coordinación. ¿Y cuál puede ser una fórmula, no necesariamente la que se opte, para que cada exposición que tengamos pueda tener un respaldo documental, no solo con la transparencia, sino que también con un documento de apoyo? Pedir también, señor presidente, si es factible que todos quienes nos están siguiendo hoy, esta comisión, hay mucha gente interesada que está siguiendo su discusión. Podemos incluso generar legislación bastante avanzada con cosas que ni siquiera en este momento somos capaces de ver. Que ojalá nos envíen al mail de la Secretaría después podría señalarlo, y si es necesario ponerlo en un generador de caracteres cuando esta sesión quede grabada, para que nos envíen por mail opiniones de expertos, abrir la posibilidad que puedan enviar, y de esas después a futuro, cuando se siga la discusión en particular, elegir las que nos hayan llamado más la atención para poder darle un espacio para debatirlo. Pero por lo pronto yo creo que aquí está la alerta, está bien, es necesario, es importante, pero hay algunos indicadores que tenemos que revisar para ver que estos diferentes organismos conversen bien entre sí. Nuevamente agradecer y pedir si es factible se pueda solicitar que se pueda enviar de forma documental las opiniones, pero más precisas respecto a ciertas áreas. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor senador. Mire, yo quiero hacer una precisión, sí, también para nuestros profesores y profesoras que nos acompañan. Nosotros estamos aquí en la Comisión de Defensa. Por lo tanto, la mirada de esta comisión es desde el sector defensa. Y estamos en la discusión general y por lo tanto nos interesan las ideas matrices del proyecto, pero con la mirada de defensa. Porque una vez que despachemos este proyecto en general, el mandato de la sala del Senado es que esto pasa a la Comisión de Seguridad Pública, donde naturalmente tendremos que tener ahí una mirada distinta, ya no del sector defensa, sino que desde el sector de seguridad pública al interior del Estado. Y por lo tanto, tengamos presente eso en la argumentación, porque probablemente en la Comisión de Seguridad Pública a lo mejor los invitamos, pero ya bajo la perspectiva de la competencia de esa comisión. La competencia nuestra, en este caso, es de defensa, porque el informe nuestro no va a poder ser un informe espejo de lo que diga la Comisión de Seguridad, y viceversa, sino que tiene que ser un informe desde la perspectiva de lo que significa la defensa nacional. Entonces, dicho eso, le ofrezco la palabra al académico de la Universidad del Desarrollo, don Juan Pablo González. Tiene usted la palabra, don Juan Pablo.
Gracias, señor presidente. Saludarlo a usted y al resto de la comisión por su intermedio. Voy a pasar a proyectar una pequeña presentación que tengo. Voy a tratar de dar un poco más de énfasis en los temas relacionados desde la perspectiva de lo que ve esta comisión y también para no repetir un poco lo que señaló anteriormente la académica Romina Garrido, tratar de presentar algunos puntos que creo que son necesarios para ustedes desde la perspectiva de la reflexión de generar, o lo que nos propone este proyecto de ley, la generación de un ecosistema bastante robusto en materia de la ciberseguridad. Me parece que se proyecta, ¿o no? Sí. Perfecto. El primer punto que me gustaría tocar es reconocer el valor enorme que tiene este proyecto de ley en cuanto a generar una gobernanza definitiva en materia de ciberseguridad. Actualmente, como lo señaló Romina, Chile cuenta con una gobernanza de carácter transitoria, que es promovida por la Política Nacional de Ciberseguridad en la materia, pero también particularmente por el decreto 533, que crea el Comité Interministerial de Ciberseguridad y que radica la labor de la presidencia por parte de la Subsecretaría del Interior, específicamente desde un rol técnico en lo que es el CECIR nacional, que está colocado o básicamente se encuentra en lo que es la división de redes informáticas de la subsecretaría respectiva. Si bien no queda tan claro, hay que entender también que existe en paralelo una política nacional de ciberdefensa, que son un documento valioso también para entender desde una perspectiva integral cómo se aborda la ciberseguridad. Sin perjuicio de ello, también lo que señalaba Romina anteriormente, en la práctica nos hemos encontrado con diferentes sectores regulados que han dictado normativa sectorial que a veces tienen elementos que son necesarios poder homogenizarlo. La homogenización claramente nos permite poder avanzar más allá del componente técnico que puede tener un equipo de respuesta ante incidentes, sino también verlo desde una perspectiva estratégica de cuál es el rol de la ciberseguridad en el país. Y en ese sentido me gustaría mencionar simplemente que nuestro actual CECIP, tanto desde la perspectiva de lo que está en el Ministerio del Interior, como los esfuerzos que ha realizado también el Ministerio de Defensa en la materia, lo que han tenido un foco es más bien de una perspectiva técnica en cuanto al manejo de incidentes. Y indirectamente el CECIR, que está en el Ministerio del Interior, también ha promovido buenas prácticas en cuanto a la que es la educación y la cultura. Pero este rol debiese quedar radicado necesariamente en lo que es la agencia, para que la agencia pueda coordinar y colaborar y generar eventualmente instancias de diálogo de todos los ministerios que participan en lo que es la seguridad del ciberespacio, como también lo que es el sector público, privado y la academia. En ese sentido, creo que un componente importante cuando uno ve la normativa internacional en estas materias, más allá de la decisión de si efectivamente esta agencia tiene que estar radicada en un ministerio, como Interior, Defensa o Secretaría General de la Presidencia en este caso, es importante señalar que lo que busca particularmente este proyecto como último fin es la generación de colaboración y confianza entre los diferentes actores interesados en entender que la ciberseguridad es un tema más allá del tema meramente técnico, que claramente tiene un rol importante para la seguridad del país, pero que también es importante generar una cultura dentro de Chile para efectos de entender que este es un componente que va eventualmente desde infantes hasta posiblemente técnicos que trabajan en lo que es el despliegue de diferentes acciones usando tecnología para resguardar los sistemas informáticos y la data informática. En ese mismo sentido, creo también valioso la creación de diferentes CECIRes sectoriales, que claramente, como señalaba Romina, llaman a la especialización. Es importante porque claramente permite entender que cada sector regulado, que no queda del todo tan definido en el proyecto de ley, pero que nos permite entender cuáles son sus características diferentes, cuáles son eventualmente las particularidades que son necesarias tomar en consideración para efectos de poder generar eventualmente estándares mínimos o normativa sectorial o técnica en materia de ciberseguridad. Esto porque al día de hoy nos percatamos que hay diferentes sectores regulados en Chile donde claramente hay niveles de madurez diferentes. Podría mencionar específicamente aquellos que ya tienen alguna normativa al respecto, como por ejemplo el sector financiero a través de la CMF, pero también hay sectores que particularmente son posiblemente focos de riesgo para los ciberataques, como podría ser el sector de retail, y que claramente es necesario seguir avanzando de acuerdo a las características propias que tienen los diferentes actores. En ese sentido, obviamente, la coordinación y tener una visualización general es importante y el rol del CECIR nacional cobra relevancia.
Sin perjuicio de ello, creo que un punto importante también es entender cuál va a ser la relación dentro del CECIR nacional y el CECIR de gobierno dentro de lo que es la propia Agencia Nacional de Ciberseguridad. Ello con el propósito de generar eventualmente o alivianar la carga eventualmente burocrática que puede tener esta agencia, en favor de poder generar políticas que puedan cambiar y puedan ajustarse a la realidad del país. Y también tener una visión de cómo se resuelve el asunto de la ciberseguridad internamente, como también eventualmente la relación con terceros países. Otro punto importante que me parece de relevancia es la obligación del reporte, que lo señaló también anteriormente Romina, en cuanto a que el regulado del sector privado, que es de parte de una infraestructura crítica, tiene la obligación de reportar, de acuerdo al proyecto, en 24 horas desde que tomó el conocimiento. Ya hemos tenido experiencia previa que los plazos tan cortos son bastante complejos de poder cumplir. Si no, uno puede eventualmente entrar a la discusión de lo que sucedió, por ejemplo, en el sector financiero, en el que claramente los 30 minutos que inicialmente eran del reporte del incidente a través de la normativa sectorial genera cierto inconveniente para todos los actores regulados, y es importante poder entender las características y los niveles de madurez que el mismo tiene. Y en ese sentido también el CECIR sectorial tiene, de acuerdo al proyecto de ley, la obligación de reportar al CECIR nacional en el caso de impactos de incidentes significativos. Acá sería conveniente entender que cuando hay estos incidentes de impacto significativo que nos coloquen en riesgo a todo el país, sería importante tener una visión más allá del mero CECIR nacional, sino también desde la perspectiva de la defensa, o particularmente tener un rol mucho más proactivo, lo que es la agencia, no solo del componente técnico, sino también del componente estratégico que puede tener esta materia. Otro punto importante que también fue mencionado anteriormente y me gustaría poder reiterarlo, es en cuanto a los criterios para la determinación de la infraestructura crítica. Determinar que un sector es crítico no es baladí. No es baladí por varias razones, y esto lo podemos ver también de lo que es la experiencia internacional. El tener un sector crítico implica que ese sector tiene una carga regulatoria adicional en cuanto a la inversión de diferentes eventualmente recursos técnicos como monetarios para poder generar planes de acción y mecanismos para poder tener seguridad a los sistemas de información o eventualmente a las redes y a la data que está manejándose en ese sector en particular. En ese sentido, creo que los criterios que establece el proyecto de ley deben ser revisados, específicamente cuando hay elementos como lo ha entregado la experiencia comparada, que son componentes que permiten entender que la criticidad va también en cuanto al riesgo, por ejemplo, de los derechos de las personas, sin perjuicio de que claramente estamos hablando no de la infraestructura crítica general, sino aquella de la información. Pero el determinar algo crítico de la información es excepcional y no se puede volver la regla general, que creo que es un componente importante para tener relevancia desde la perspectiva eventualmente de la regulación que se trata de aprobar. En ese mismo sentido, por ejemplo, simplemente me gustaría colocar un poco lo que señala la normativa española en cuanto a los criterios que tiene en materia de infraestructura crítica o de entender qué es lo crítico. Y tiene, por ejemplo, el número de personas afectadas, el impacto económico, el impacto medioambiental y también el impacto público y social o la incidencia de la confianza o la alteración de la vida cotidiana, incluida la pérdida y el grave deterioro de servicios esenciales. Creo que estos componentes son importantes para poder también elevar el estándar en cuanto a que la criticidad o la declaración de criticidad que realiza la agencia, es importante tener ese estándar de criticidad, de excepcionalidad, y no eventualmente generar una sobrecarga regulatoria a diferentes sectores que por sus niveles de madurez puede que no estén en las condiciones de poder asumir dichas cargas. Ello en pro de que claramente a medida que vaya avanzando la ciberseguridad en el país, claramente se pueden generar nuevos sectores críticos, de acuerdo también a lo que señala Romina, con esta flexibilidad que da el procedimiento administrativo en concreto que se analiza. Otro punto que creo que es importante es que la declaración de criticidad en el proyecto no hay ninguna mención en cuanto a la existencia de un sistema de impugnación. Es decir, frente a un sector que haya sido crítico, no hay ninguna mención eventualmente a que la entidad pública o eventualmente la entidad privada declarada crítica puede impugnar o puede eventualmente pedir una reconsideración de la declaración. Yo creo que ese es un punto importante que se tiene que analizar específicamente para poder entender bien si los criterios fueron bien planteados y también eventualmente para poder levantar algunas alertas o algunas consideraciones de quién vaya a ser declarado como tal. Profesor, le quedan 3 minutos, por favor. Sí, sí, por favor.
Luego, otro punto que me gustaría simplemente mencionar en cuanto a las multas y a las sanciones, creo que el régimen de multas y sanciones claramente llama a generar un plus adicional regulatorio, y en ese sentido me parece que es importante el poder tener cuenta, por ejemplo, la existencia de una vacancia legal, ya sea a través de la existencia de un plazo de 6 meses o de un año desde la publicación de la ley para poder iniciar el régimen de infracciones. Además de en ese sentido también hacer alguna mención en cuanto a la existencia de recursos frente o para impugnar la decisión del director de la agencia en caso de que se curse alguna multa o infracción. Y ya para poder ir cerrando, creo que un punto importante que me gustaría mencionar del proyecto es que el proyecto hace mención a una excesiva cantidad de reglamentos para poder implementar todo lo que es el aparataje administrativo que se crea. Hay alrededor de 9 reglamentos que creo que es importante poder analizarlos para poder ver en detalle cuáles de ellos son necesarios y cuáles eventualmente no se requieren en pro de no generar una agencia que se cree en materia de ciberseguridad, pero por la existencia o por la dependencia de tener o de contar con reglamentos supeditados para entrar a la implementación, quedemos con plazos extremadamente extensos sin que eventualmente se pueda generar una cultura de ciberseguridad y en ese sentido eventualmente retrasar el objetivo de la norma. Simplemente para concluir, me gustaría nuevamente mencionar, el proyecto es un enorme avance para generar una estructura permanente en materia de ciberseguridad en el país. Hay algunos aspectos que se tienen que analizar en detalle, particularmente lo que hizo relación con los temas de la declaración de infraestructura crítica en cuanto a los criterios, en cuanto eventualmente a la existencia de una gran cantidad de reglamentos en el proyecto de ley, y también eventualmente en cuanto a la relación del régimen de infracción para el sector público. Sin perjuicio de ello, simplemente me gustaría recalcar que esto claramente nos permite entender la ciberseguridad no solamente como un componente técnico, sino también con una visión multidisciplinaria desde una perspectiva estratégica y también desde una perspectiva de cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Pablo, por su exposición, y ofrezco la palabra al experto internacional en seguridad cibernética, al profesor Israel Reyes. Tiene usted la palabra, don Israel. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar con todos ustedes, señor presidente. También al senador Kenneth Pond, que tuve el placer de conocerlo allá en Europa. Bueno, realmente a mí me parece muy bien este proyecto de ley, se me hace muy consolidado. Me gusta mucho la parte del título primero, también del título segundo, donde clasificamos, categorizamos cuáles son los indicadores para definir qué es infraestructura crítica. Pero también me pareció muy bien las obligaciones que tienen las empresas privadas que poseen información calificada como crítica e infraestructura calificada como crítica. Hay algo que me llama la atención en estos 10 títulos, 41 artículos, 7 artículos transitorios. Lo veo perfecto, lo veo excelente, sinceramente. Veo el focus en lo que es la parte de los ciberataques a la infraestructura crítica. Pero desde el punto de vista de seguridad nacional, hay algo que me preocupa, que son los hackeos neurocognitivos y las operaciones psicológicas en las redes sociales. Si hoy bien en día hablamos de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad en el título tercero y cuáles serían sus funciones, donde no he visto nada que se refiera a redes sociales, al contenido de las redes sociales, eso me preocupa. Bueno, nosotros vimos lo que pasó con la Revolución Naranja en Ucrania, en Rusia, lo que pasó en el 2007 en Estonia, lo que pasó en el 2008 en Georgia, lo que pasó en el 2009, 2010 con la revolución, con la primavera árabe, y bueno, lo que pasó el 6 de enero en Estados Unidos. Y todo eso se dio a través de las redes sociales. Algo interesante que pasa en Estados Unidos es que cuando nosotros hablamos de actos subversivos, de estallidos sociales, inclusive como el de Colombia el año pasado, en el 2021, hay una ley general en Estados Unidos que se llama el Decency Communications Act of 1996. Y ese Decency Communications Act
no responsabiliza a los dueños de las plataformas digitales por el contenido que ellos ponen en esas redes. Sin embargo, nosotros hemos visto que los bots, los trollers, la propaganda automatizada puede socavar la credibilidad de un gobierno, de un presidente y de sus instituciones y llevar al país a un estado de ingobernabilidad y de guerra civil. Aquí es donde yo siento que en este proyecto de ley, con los 10 títulos que abarcamos, que sí sería necesario pensar en un título exclusivo para ver cómo vamos a regular nosotros la actividad de los trollers, de los bots, con objetivos de movimientos subversivos, insurgentes que pueden llevar al Estado a un estado de ingobernabilidad. Porque si bien hoy en día hablamos de la gobernanza y la seguridad en el ciberespacio, en eso tenemos dos vectores, todo con seguridad nacional. Los ataques a infraestructura crítica que se pueden dar en contra de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas críticos de la nación, pero también una guerra psicológica, una guerra de desinformación que va a socavar la credibilidad del gobierno y lo va a llevar a el estado de punto de quiebra. Eso es lo que se me hace sumamente interesante y relevante. En el título segundo, regresando aquí a lo que es el proyecto de ley, en el título segundo, en el artículo 6, hablamos de los deberes específicos que tienen los que poseen infraestructura crítica. Y, por ejemplo, uno de los que poseen infraestructura crítica por la cantidad de datos personales que almacenan, bueno, son los proveedores de redes sociales. Entonces, ellos también forman parte de infraestructura crítica, no solamente porque pueden conducir a un golpe de Estado con desinformación, pero también porque tienen muchos datos personales. Si bien en este artículo 6 determinamos que hay que implementar el sistema de riesgo, de gestión de riesgo, mantener registro de las acciones, elaborar los planes de continuidad, los ejercicios, los simulacros y el control de las certificaciones internacionales, lo que no vi en este artículo fue capacitación continua y también no vi auditorías independientes. Es sumamente obligar a los propietarios o a los que poseen infraestructura crítica e información crítica a someterse a auditorías independientes para poder evaluar el riesgo y la probabilidad que existe en caso de que se dé un ataque de desinformación en una red social en contra del gobierno o un ataque al sistema eléctrico, sistema de transporte. Por otra parte, me parece muy acertado en el título 8, si no mal recuerdo, que es la creación del comité interministerial, porque algo de lo que he visto en otros países que falla es precisamente la comunicación entre ministerios. Entonces, en el título 8, en la creación del comité interministerial, creo que es sumamente bueno y sumamente relevante. En el título tercero de la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que funcionaría como un asesor al presidente, el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Seguridad Pública y del Interior, lo veo muy bien. Sin embargo, también siento que es sumamente importante que, aparte de ser un asesor para el presidente en materia del Ministerio Interior y Seguridad Pública, también un asesor en temas del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor para lo que es la seguridad nacional. Entonces, en ese rubro creo que es sumamente importante estos roles que están bien definidos, pero que creo que sí valdría la pena profundizar más en esta parte. La creación del equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, tanto el nacional, me parece muy bien, porque el nacional coordinaría a todos los CSIRT sectoriales por cada sector de infraestructura crítica. El CSIRT de transporte, el CSIRT de energía, el CSIRT financiero y todos estos. Entonces, tener esa coordinación con especializadas ya muy directas y coordinarlo con el CSIRT nacional me parece perfecto. Después, en la siguiente capa del CSIRT de gobierno y el CSIRT de defensa,
está ideal porque uno, bueno, corresponde al Estado Mayor y al Ministerio de la Defensa, y el otro, Ministerio Interior y Seguridad Pública. Sin embargo, es importante evaluar hasta qué punto o cuál es la línea donde estamos en aspectos de seguridad nacional o seguridad interna, como lo que veíamos en la primavera árabe o lo del 6 de enero en Washington, D.C. Por eso es sumamente integrar en esta topología de ley y topología del conflicto cibernético la parte de la desinformación y de esas operaciones psicológicas en el ciberespacio. Bueno, sin más por el momento, yo creo y los felicito de antemano por esta muy buena ley. Me parece excelente los CSIRTs, la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Todo eso me parece perfecto. Sinceramente los felicito. Yo nomás ampliaría el capítulo de cómo vamos a lidiar con las redes sociales y con el contenido de los bots, de los troles y de la desinformación, y obligarlos a lo que sería la jurisdicción del Estado, porque la jurisdicción ya no solamente es en el territorio terrestre, marítimo, aéreo, ahorita ya es sumamente importante establecerla en el dominio del ciberespacio y también establecer la seguridad del ciberespacio y la gobernabilidad del ciberespacio para evitar estallidos sociales. Muy amable y muchas gracias por su exposición, don Israel. Le agradecemos mucho. Sabemos que usted tiene otros compromisos en otra parte del mundo, comunicados por el ciberespacio. Así que muchas gracias por su exposición y le ofrecería la palabra a los senadores. Y no sé, senador, si usted le va a preguntar algo a don Israel, porque si no, para dejarlo en libertad, porque él tiene otro compromiso ahora, según nos comunicó. Así que lo dejaríamos, don Israel, en libertad de acción. Muchas gracias nuevamente, porque sabemos que usted tiene otro compromiso y será hasta la próxima. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. Yo personalmente admiro mucho al senador Kenneth. Se me hace una persona muy visionaria en esta materia. Cualquier cosa que yo pueda hacer desde mi trinchera, con mucho gusto estoy aquí atento para colaborar. Yo tengo que ir ahorita al Senado de la República de México y a una reunión con la Embajada de Estados Unidos para tratar precisamente este tema que ahorita tanto nos compete, que son las operaciones de desinformación y lo que yo le llamo ya algoritmocracia. Ya las democracias ya son conflictos cibernéticos, ya son desinformación y manipulación en la red que socavan la credibilidad de los buenos gobiernos, y es una gran responsabilidad, pero bueno, estoy atento y les deseo mucho éxito en este proyecto de ley. Lo veo muy bueno, muy consistente y felicidades. Estaremos seguramente en contacto. Muchas gracias, profesor. El senador Kenneth Pugh tiene muchos admiradores también en Chile. Es un gran experto en estas materias, así que él es integrante de nuestra Comisión de Defensa, así que trabajamos muy bien. Bueno, hasta la vista y mucho éxito. Muchas gracias. ¿Y quién tiene la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a los profesores Juan Pablo González y Israel Reyes, ambas exposiciones muy buenas. Y quizás ahí está marcado yo diría, lo amplio del concepto de la ciberseguridad. La ciberseguridad es mucho más allá que un ataque a infraestructura crítica solamente. Se va desde la protección de los datos personales, como se hablaba en las redes sociales, hasta obviamente esa protección dura de infraestructura crítica de la información, pasando por interoperabilidad. Es necesario tener un sistema que garantice, que dé certeza jurídica a los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas y también de los dispositivos conectados a la red. O sea, estamos hablando de una nueva arquitectura digital robusta y resiliente, tal como lo señala nuestra política nacional. ¿Dónde aparecen entonces las interrogantes? Efectivamente, se va a generar una nueva agencia que tiene que ser capaz de ver este tema, desde la protección de los datos personales hasta la protección de la infraestructura crítica de la información. Probablemente, y tengamos que debatir, hay un proyecto de ley de protección de datos personales que habla de una nueva agencia de protección de datos personales. No sabemos si esto va a converger o no a una misma institucionalidad. Esto para poder tener la mejor forma en enfrentar un desafío gigantesco.
Desde el punto de vista de la defensa, entonces, es esencial poder proteger al país de los ataques externos que se generen, especialmente actores estatales. Y cuando yo me refiero a actores estatales, señor presidente, es lo que el profesor Israel Reyes nos ha señalado, que fue, por ejemplo, lo último, el ataque de Rusia sobre Ucrania con guerras híbridas, donde se emplea la capacidad ciber con la capacidad militar simultáneamente y con toda la desinformación en línea generada por actores estatales. Aquí estamos hablando mucho más allá de un problema político puntual, de la contaminación con fake news. Estamos hablando de campañas de desinformación en línea gigantescas que pueden producir una conmoción interior no controlable. Eso es lo que se nos ha advertido y por eso yo creo que es muy importante el punto. Ahí hay un área que podemos mejorar. La única manera de enfrentar eso es obviamente advertirla, poder encontrar la atribución, quién está detrás de esa campaña. Ese es el modelo español, busca no la fake news, busca las campañas de desinformación. Cuando es un actor estatal coordinado para actuar y producir un caos en un país. Porque fake news, bueno, a cualquiera se le puede escapar una. Ya nos ha pasado, es algo natural y normal. Hay otras instancias para controlar eso. Y más aún en procesos críticos. No solo hay infraestructura crítica, hay procesos críticos. Por ejemplo, la que ocurrió recién este fin de semana. El acto eleccionario es una infraestructura crítica nacional y por eso salen las Fuerzas Armadas a proteger físicamente el lugar, los votos, y también hay que proteger el ciberespacio para evitar que vayan a ocurrir ataques que puedan generar un problema. Entonces, esos momentos en donde ocurren estas acciones se tienen que considerar de una manera distinta. Nosotros no tenemos en el proyecto de ley definido los grados de alerta. Estamos bajo ataque inminente, real, ¿sabe? No hay probabilidad de ataque, ¿sabe? No creemos que pueda pasar algo. Porque eso también orienta el esfuerzo. Hay otros países que sí lo han definido y tienen niveles de ataque con inteligencia. Y aquí viene lo que usted preguntaba de cuál es la relación entonces de la defensa con este proyecto de ley. Y parte de la identificación de la infraestructura crítica, donde la defensa participa, y participa a través del Sistema Nacional de Inteligencia, donde están las 3 instituciones del Ministerio Interior y las 4 de defensa. Esa comunidad de inteligencia trabaja en conjunto. Entonces ahí se produce la primera fusión. Esa parte no la veo tan bien en este proyecto de ley, el cómo trabaja la comunidad de inteligencia, la parte de seguridad pública con la parte de defensa en la identificación. Tenemos, señor presidente, incluso un proyecto de ley de protección de infraestructura crítica, como una reforma constitucional que habla de la protección física. Bueno, hay que también pensar en la protección digital. No pueden los dos proyectos no estarlo considerando. Las Fuerzas Armadas tienen capacidades no solo físicas, también en el ciberespacio. Y lo que se nos señala es cómo esto se coordina para finalmente determinar quién está detrás. ¿Hay un actor estatal realmente tratando de generar daño? Esa es la primera de las preguntas que se tienen que resolver, porque obviamente la respuesta ante un ataque estatal no puede no ser un ciberataque, puede ser formalmente una declaración de guerra. De eso es lo que estoy hablando, es decir, lo delicado que es determinar atribución y quién está detrás de los ataques. Es por eso que este centro nacional es fundamental que exista esta coordinación supraministerial para resolverle el problema al presidente o a la presidenta de lo que se está enfrentando. Me han parecido extraordinarias las 2 presentaciones, muy claras, muy precisas, nos dejan bastante para reflexionar. El tema de enfrentar las campañas de desinformación es proteger a la democracia en la era de la inteligencia artificial. De eso estamos hablando, en proteger la libertad de expresión como un derecho humano. Pues es un derecho humano de humanos, no de máquinas, no de inteligencias artificiales, bots, avatar y otros. ¿Cómo logramos que este ciberespacio sea usado correctamente y sacamos todas estas agresiones que están ocurriendo, algunas veces manipulaciones generadas por campañas que ni siquiera hay personas detrás? De esos son los debates que tenemos que sostener y para eso es importante identificar las áreas de mejora del proyecto para poder ingresar después ya en la discusión en particular mediante indicaciones y ver con el Ejecutivo el cómo lograr que este sea un proyecto que esté a la altura de los desafíos, que sea incluso un modelo que le pueda servir a otros países. A Chile lo están siguiendo por las cosas que Chile está haciendo y en el tema digital. Chile es el país que tiene la mayor conectividad móvil de toda Latinoamérica, la mayor velocidad de fibra óptica y con un despliegue de fibra óptica gigantesco. Pero no hemos quedado atrás en la ciberseguridad. Estamos arriesgando los activos nacionales y estamos arriesgando las personas al no protegerlas de la forma adecuada. La mejor protección siempre va a ser la personal. Cuando se habla de la cultura,
Bueno, efectivamente una agencia tiene que ser el principal promotor de la cultura. Fíjese que tenemos la ley 21.113, la ley que crea el Mes Nacional de la Ciberseguridad, una moción parlamentaria senadora, y por eso todos los años los presidentes del Senado han inaugurado el mes con una, ya sea una sesión especial o una clase magistral. Y esa ley no está considerada en este proyecto de ley. O sea, tenemos una desconexión gigantesca en cuanto al desafío. Probablemente este proyecto se fue a algo muy particular, a proteger infraestructura crítica, a definir algunas cosas, y no se ha visto en forma general de qué significa la complejidad de poder defender a las personas. ¿Y cuál es el rol que tiene que cumplir la defensa? Que obviamente es lo que más nos preocupa, y ahí ya hay algunos elementos. O sea, tenemos un sistema de inteligencia del Estado donde están participando y donde tiene que levantarse de una mirada entre el Ejecutivo, le hace Ministerio del Interior o Seguridad Pública y Defensa, porque también hay que priorizar. Es imposible protegerlo todo. Son miles de infraestructuras críticas. Entonces, bueno, ¿sobre cuáles? ¿En qué momento? Las alertas. ¿Cómo podemos tener diferentes áreas con diferentes indicadores? Todo eso es parte de la discusión. La gestión del riesgo se dice básicamente como una matriz. La mayor probabilidad de ocurrencia de un hecho con el mayor impacto. O sea, aquellos eventos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, mayor impacto, sobre eso tenemos que actuar y saber cuáles son. Los pocos que podamos. El resto, bueno, tendrán que tener culturas, medios, tendrán que buscar otras figuras o fórmulas. Pero toda la información disponible para tomar decisiones. Yo creo que nos ha servido bastante para reflexionar, agradecer nuevamente las presentaciones y pedir, tal como lo señalé anteriormente, que ojalá nos envíen por escrito lo mismo que nos han señalado para que eso pueda quedar como un documento de apoyo en la historia de la ley y también para poder validar las indicaciones que haremos con posterioridad. Muchas gracias, señor presidente. Dicho. Muchas gracias, señor senador, y muchas gracias también a los profesores. Pero a propósito de las exposiciones y de lo que señala el senador Kenneth Pugh, a mí me surge también una duda en el siguiente sentido. Por ejemplo, cuando se habla de fake news o de mentira, el problema son la existencia de fake news o mentira, o el problema son los medios, porque el ciberespacio y lo informático es una tecnología que es un medio. Nos acordamos, ¿no es cierto?, cuando en Estados Unidos se dijo que estaban llegando los marcianos, y se produjo en ese momento, ¿no es cierto?, una tremenda conmoción en Estados Unidos. Todos nos acordamos de ese episodio, ¿no es cierto?, que era del señor Wells, creo, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos protegiendo nosotros? ¿Estamos protegiendo la existencia de la verdad? ¿O estamos complicados por la nueva tecnología? Porque también uno puede decir una mentira por teléfono, pero eso era inocuo en la medida que el teléfono se conectaba uno con uno. Y esta nueva tecnología te penetra en los hogares, en las infraestructuras críticas, y te produce en consecuencia un riesgo mucho más alto, porque es una tecnología que te permite penetrar en todo, en el funcionamiento, ¿no es cierto?, de los sistemas informáticos, de los datos, en el funcionamiento de los sistemas de servicio, de seguridad, de defensa, etc. Pero entonces, ¿qué es lo nuevo? Si tenemos, por ejemplo, el uso de esto en la guerra, bueno, antes habían espadas, después vinieron las armas de fuego, después el armamento nuclear, después este tipo de armamento. No es un medio más que ha llegado hasta nosotros y que por la complejidad y el avance nos provoca estos riesgos. Porque ¿cómo juega, por ejemplo, la fake news? Supongamos en el proceso que acabamos de vivir, donde se dijeron muchas verdades a medias, muchas fake news, donde hubo un debate. ¿Cómo juega eso con la libertad de expresión? Entonces, ¿el problema son las fake news? ¿O es la tecnología? Y entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros en este proyecto de ley poner el énfasis? Poner el énfasis en cómo regulamos esta nueva tecnología y cómo mantenemos
la posibilidad de libertad de opinión, que aunque no la comparta. Entonces yo creo que el tema está en cuáles son los riesgos que la sociedad tiene con esta nueva tecnología, porque alguien desde cualquier parte del mundo puede poner en riesgo, por ejemplo, tu sistema bancario y cometer delitos. Entonces nosotros estamos hablando ahí de cómo nosotros neutralizamos la utilización de una tecnología, de un medio, para los efectos de no sufrir efectos dañosos en nosotros. Entonces ahí tenemos también una responsabilidad para el sector defensa, de decir, bueno, cómo hoy día nuestras Fuerzas Armadas dicen, mire, yo necesito buque, necesito tanque, ya que le puede responder, mire, pero a lo mejor más peligroso es el tema del ciberespacio, ¿no? Donde hay otro tipo de armas y que yo también tengo que tenerlo presente y tengo que ponerme al día. Porque ya a lo mejor no me atacan con tanque, pero a lo mejor me atacan con medios tecnológicos nuevos. En materia, por ejemplo, de lavado de activos, del crimen organizado, en riesgos interiores, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es un gran tema y nosotros tenemos que reconocer que, bueno, el sector político no es especialista en esto. Nosotros, el Senado, hemos tenido, digamos, una buena, un buen senador que ha llegado acá, como es Kenneth Pugh, especialista en estos temas, pero nosotros somos especialistas en general en la política, ¿no? En la toma de decisiones, y entonces habemos muchos abogados que somos especialistas en materia jurídica, pero hay pocos especialistas en general, porque aquí llegan ciudadanos de todas las especialidades, ¿no? Pero nuestra labor es tomar decisiones políticas en base a los elementos de juicio que nos dan los profesores, en este caso lo que hemos escuchado, especialistas en el tema, y los propios senadores, entre los cuales está Kenneth, que es el especialista del Senado en estas materias. Entonces creo que tenemos una gran tarea en el sector defensa y en el sector de la seguridad pública interior, para ver cómo afrontamos este nuevo mundo que se nos vino y que se nos viene, porque probablemente la tecnología va a seguir avanzando y va a seguir, digamos, produciendo riesgos, ¿no? Porque la tecnología en sí misma es un avance de la humanidad, y un cuchillo cuando se hizo, o digamos, o un martillo hace miles de años atrás, también era una tecnología con la cual tú puedes construir, pero también puedes matar. Entonces, ¿dónde está el límite de cómo es nuestra regulación como legisladores? Entonces, yo creo que es un gran debate este que podemos tener, y por eso, profesores, que nos interesa que más allá de la exposición ustedes nos hagan llegar por escrito sus sugerencias y sus elementos de juicio, y todo lo que puedan contribuir a que nos puedan mandar más cosas son muy bienvenidos en esta comisión, porque después viene todo un proceso en que nosotros tendremos que estudiar de nuevo lo que nos han dejado, se tendrá que hacer un informe, tendremos que verlo, discutirlo en la sala y tratar de sacar una buena legislación con todos los aportes que hemos recibido. Así que yo le quiero agradecer a ustedes y al senador Pugh todos los aportes que hoy día hemos recibido. Nuestra secretaría ha tomado nota y vamos después a discutir estos grandes temas por el bien de Chile, del país, para que tengamos una legislación, digamos, acorde con el mundo que estamos viviendo. Bueno, eso sería por mi parte. Le agradezco mucho. ¿Quién quiere decir algo? Te ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, obviamente agradecer las exposiciones, el debate, la reflexión. Lo que usted señala, señor presidente, siempre volvemos al mismo origen. Aquí no es un problema de los medios en la antigüedad era el rumor. Podemos ir en historia geopolítica y militar varios cientos de años antes de Cristo. Sun Tzu quizás es uno de los mejores exponentes. Pero eso ha sido parte de las armas de que se han empleado. No siempre las armas son las tradicionales, es otras armas, y esto se ha ido en el tiempo propagando. El tema es el hombre, la voluntad de enfrentar y de lograr ciertos objetivos políticos. Y eso es lo que la defensa de alguna manera tiene que garantizar, evitar
la expansión, la captura, la posibilidad de que ocurra el ataque de un actor normalmente estatal externo. Y aquí el énfasis probablemente no está en el Ministerio de la Verdad, es muy difícil delimitar dónde está la libertad de expresión, hasta dónde llega. El tema está en lograr identificar quiénes son los atacantes y cuál es la intención, esa atribución, y básicamente de campañas de desinformación. Una noticia que pueda salir no va a causar el problema lo causa cuando hay una organización detrás que está generando y buscando cosas bien precisas. Para eso se requiere esta visibilidad y esta capacidad de coordinarse y después responder de la forma más adecuada. Las redes sociales eran distintas antes de que existieran los likes y los retweets, porque se veía la información. Pero cuando empezó las personas a poder interactuar con ellas, empezó a cambiar. Y esto es un fenómeno relativamente reciente. Y eso es lo que hoy en día lo han capturado inclusive inteligencias artificiales. Entonces se pone complicado y para eso, como muy bien señala, esto igual que el cuchillo, sirve para cocinar y sirve para matar. Pero tenemos que preocuparnos y ocuparnos para que se ocupe más para cocinar. Y efectivamente, si llega a ocurrir alguno de estos ilícitos, ese se puede hacer perseguido. Yo creo que el tema que usted señala también de la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas de articularse con sus medios físicos, aviones, tanques, buques, con el ciber es algo que tenemos que verlo y también entregarle los recursos. Se mencionó, Juan Pablo González, la Política Nacional de Ciberdefensa, es bien importante tenerla a la vista y considerarla, porque ahí habla de algo también esencial que es una necesidad nacional, que es el talento. Es imposible enfrentar todas estas amenazas si no se tienen personas preparadas. Y las personas preparadas no necesariamente van a estar en el servicio activo en las Fuerzas Armadas siempre. Por eso se habla de un cibersoldado, de una reserva activa que puedan estar trabajando en el sector privado y que puedan ser ocupados por las Fuerzas Armadas cuando se requiere. Entonces también el tema de cómo lograr que a nivel nacional, con esta ley marco de gobernanza, podamos estimular eso, en las personas capacitadas, hombres y mujeres. Hay una falencia de mujeres en el ámbito de ciberseguridad muy grande, una brecha de género gigantesca, pueden también participar de aquellas actividades de defensa al país, contribuyendo con su conocimiento. Eso es lo que nos va a permitir poder enfrentar amenazas muy grandes, el conocimiento que recibe en hombres y mujeres y que tiene que ser parte de esta estrategia y de esta ley para que así se puedan compartir los recursos. Al mismo SACIR de gobierno se le hace complicado, la grúa de la industria privada se va llevando a la gente muy rápidamente. Entonces también los incentivos, cómo se logra para que esto se mantenga bien balanceado. Pues hasta ahora es todo teórico, perfecto, pero en la realidad ocurren los problemas básicos, esenciales, de sistemas que no están actualizados porque no hay presupuesto, de personas que se les capacita y se les van, y se va generando un problema bastante grande. Y obviamente esas personas con conocimiento pueden ayudar en el ámbito de la defensa, y eso es lo que ojalá lo queremos buscar, que haya una buena coordinación y relación entre los diferentes ministerios. Eso sería, presidente. Muchas gracias, valorar nuevamente esta exposición. Bueno, muy amable, muchas gracias. Romina, muchas gracias. Juan Pablo, lo mismo. Saludos a ustedes, muchas gracias senadores, muchas gracias a la Secretaría, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.